Hola, somos el matrimonio Ramos Aular y hoy le queremos contar nuestro testimonio, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. La vida como cristiano, siempre lo digo que es lo mejor que hay. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, mi vida verdaderamente, pues, gracias a Dios, siempre he sido una mujer muy tranquila, ¿verdad? De mi casa. Recibí una invitación de una hermana a la iglesia, asistí 3 domingos seguidos a la iglesia y de verdad que fue de gran bendición asistir a la iglesia porque decía, Dios mío, no tengo otra, como decir, no tengo vicio, no tengo cosas que me impidan, pues. Y de verdad que fue de gran bendición asistir a la iglesia, aceptar esa invitación. Y de verdad que fue rápidamente que acepté al Señor, ahí, a la tercer domingo que asistí a la iglesia. Y escuché la palabra, verdad que fue de gran bendición. Y empezó el Señor a hacer en mi vida, pues. Y cuando acepté al Señor, no le dije nada a mi esposo, solo le dije, acepté al Señor. Y él me dijo, bueno, Isaías, no me dijo ni sí ni nada, lo único que me dijo, ay, lo único que no te vayas a poner esa espalda, ¿cómo es que? Largas, así pues. Pero, bueno, eso es todo lo que puedo decir. Y bueno, antes de ser cristiana, imagínate, tenía muchas cosas, ¿verdad? Carencias, me molestaba con facilidad, no tenía como decir esa paz y esa libertad que solamente Dios nos da. Bueno, yo pienso que el llamado que Dios me hizo fue a la oración, porque desde que yo llegué a la oración, desde que llegué a la iglesia, me impactó la oración y verdad que era una pasión, era algo que no me dejaba tranquila. Y quería orar en cada momento, en cada instante. A veces asistía a la casa de algunas hermanas, nos uníamos en oración y de verdad que cada día que oraba y que me juntaba con mis hermanas por un propósito y veíamos, ¿verdad?, que Dios hacía, que Dios nos escuchaba. Cada día me unía más pues a la oración y veía que eso me apasionaba, pues ver respuesta de Dios y ver la perseverancia, que en la perseverancia hay victoria. Eso fue lo que también me fortaleció en muchas áreas y me fortaleció a seguir asistiendo a la iglesia y con ese deseo cada día de aprender y de experimentar muchas cosas bellas que experimenté en la intercesión. Y aprendí mucho de la pastora Carmen, que Dios la bendiga y que sé que está ahorita en un mejor lugar, pero nos dejó muchas enseñanzas y muchas estrategias en la oración. Bueno, hermano, en ese caminar de orar, de creer en Dios, de asistir en la perseverancia y cada día escuchando la palabra, de verdad que me fui enriqueciendo y me prometí orar fuertemente por mi esposo. No lo dejaba, ¿verdad?, sin dejarlo en oración, oraba por mis hijos. Y sé que Dios, y empecé, una de las cosas también, hermano, que es importante cuando empezamos los caminos, que nos fortalece, es la palabra de Dios, tomar las promesas que Dios nos ha dado, proclamar esas palabras a nuestro esposo, a nuestros hijos, declararlo que no es como que si fuese, ¿verdad? Porque es una manera de voltearle, ¿verdad?, la torta al enemigo que quiere que nosotros proclamemos lo contrario, pues cuando nosotros tenemos que apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado y tomar territorio, ¿verdad?, en lo que en nuestra familia, en nuestros hijos, mi esposo. No fue fácil, hermano, fueron 6 años orando por mi esposo, pedí oración en la iglesia también me apoyó en la oración, nunca lo dejaba sin oración, ni mi esposo, ni mi familia, ni mis hijos. Mis hijos también asistieron a la iglesia, se congregaron un tiempo, después se apartaron, igualito sigo orando por ellos, he tenido muchas experiencias con mis hijos, cosas, situaciones que le he orado al Señor y he visto la gloria, he visto la victoria. Sé que Dios está haciendo, sé que Dios está obrando, así como hizo con mi esposo, sé que va a hacer con mis hijos, porque mi esposo tuvo un encuentro con el Señor y cuando él de su testimonio, el encuentro que tuvo con el Señor, y que como él me decía, ¿verdad?, que él sintió que cayó una venda pues de sus ojos, porque él no veía con claridad las cosas que acontecían cuando yo sí lo veía, pero estaba orando y creyendo que Dios iba a hacer algo en su vida y que Dios lo iba a libertar. Y a pesar de que decía lo contrario,
Pero como uno dice que la lucha no es contra carne, como dice la palabra, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado, yo sabía lo que estaba operando, y cuando él me decía algo al contrario, yo lo revocaba y decía, tú puedes decir que tú no eres de Cristo, pero usted es de Cristo. Y siempre proclamé que era de Dios, siempre. Y de mis hijos también, sigo declarando que son de Cristo y sé que Dios está obrando en su intimidad de ellos, porque mi esposo tuvo en su intimidad porque Dios trata con él. A ver, tenemos que creer en esas oraciones que hacemos, que eso no huele vacío, que Dios algo va a hacer, a su tiempo va a hacer. Y si no se ha cumplido es porque por algo Dios va a hacer. Pero sé y estoy segura que mis hijos también van a llegar a los pies de Cristo. Yo tengo 3 hijos, mi hija, cuando yo inicié, mi hija Franzai también inició conmigo. Yo tengo ya 20 años en los caminos del Señor para la gloria de Dios. De verdad que he caminado y he conocido y he experimentado muchas cosas. He sido testigo de muchos milagros para la gloria de Dios. Y bueno, quiero seguir adelante y ahora le doy gracias a Dios porque mi esposo ahora también está conmigo, ya aceptó al Señor, ya hace 13 años. Y a raíz de todas esas oraciones, hermano, y esa perseverancia, Dios fue fiel, hermano. Dios no se olvida de sus hijos. Y eso que nosotros proclamemos no va a dejar a nosotros, no nos dejen vergüenza. Él siempre apoya a sus hijos y siempre está con nosotros. Y es una palabra que nosotros lancemos, Él no nos va a dejar en el aire, no nos va a dejar sin respuesta, hermano. En cualquier momento, Dios saca eso a la luz y aquellos que decían, ay, ¿por qué dice eso? Si eso no es así, pero nosotros estamos conscientes y estamos claros de lo que nosotros estamos proclamando y creyendo que Dios lo va a hacer. Bueno, mis amados, le voy a hablar un poco de mi testimonio. De verdad que, a pesar de que yo era un hombre, digamos que tranquilo, vamos a hablar después que me casé, porque en mi adolescencia sí fue un joven que tuvo muchos vicios que no se los recomiendo a ningún joven, porque a veces uno por querer pertenecer a un grupo, uno agarra vicios que no debería de agarrar, pero bueno. Pero ya sé que en este caminar he entendido que Dios siempre tuvo un propósito conmigo. Y le cuento porque me puso en el camino para mi esposa Isaida y ya había ese propósito, porque cuando Isaida llega a los caminos, y le voy a resumir esto, ¿no? Cuando Isaida llega a los caminos, se desata una batalla en lo espiritual, cosa que yo entiendo después, ¿no? Y le cuento esto porque en esos 6 años que Isaida estuvo orando por mí, comencé a hacer cosas que había dejado quizás hace tiempo hacer, muchos años atrás dejé de hacer, y comencé otra vez, ¿no? Y eso son cosas que es donde tú entiendes que es una lucha entre el mal y el bien, porque Isaías oraba por mí, ¿verdad? Y entonces el enemigo estaba como queriéndome atrapar en eso, ¿verdad? Y es donde llega el momento donde uno, el hombre, tiene que tomar una decisión, ¿verdad? Tiene que poner en una balanza lo que es la familia, ¿verdad? Y lo que es el mundo. Porque la vida no se trata de que Dios te va a tocar con una varita y te va a cambiar, no, son decisiones que tú tienes que tomar. Y le digo esto porque en un momento donde yo me encerré en un cuarto, recuerdo que fue un 10 de octubre, Día de la Raza, ya hace casi 14 años, yo veía a Isaida muy tranquila, demasiado tranquila, no se merece esa bebedera que yo agarro, esas cosas que yo estoy haciendo, no se la merece. Yo dije, Dios mío, si en verdad tú hiciste, yo te quiero conocer. Y de verdad que desde ese momento comenzar ese día a recibir mucha señal de parte de Dios y experimenté con Dios, pues bueno, Dios te voy a buscar. Y ese mismo día acepté al Señor como mi Salvador. Recuerdo que llegué a Franzai a una reunión, tenía una reunión para bautizarse. Y yo acepté al Señor un lunes y el sábado me bauticé. Le pregunté al pastor Marco, ¿qué me impide a mí bautizarme? Eso es bíblico. Y él me dijo, nada, si quieres bautizar, bautízate. Lo acepté un lunes y me bautizó un sábado. Para la gloria del Señor, todavía le estoy sirviendo al Señor. Espero morir en el Señor cuando el Señor me lleve. Y bueno, les puedo decir una cosa, ¿verdad? Que mi verdadera vida comenzó ya hace 14 años cuando yo acepté al Señor, porque es donde yo aprendí a disfrutar mi matrimonio, donde aprendí a disfrutar mis hijos, porque les cuento que cuando yo acepté al Señor, yo me entero que los hijos míos varones, que son unos hombres, ya para aquel tiempo tendrían, qué sé yo, quizás
19 años, los otros 16, o quizás ya eran mayores, pues. Y ellos tenían un año sin hablarse. Y eso me confrontó mucho, pues, sabes que yo, lo que era un padre proveedor, ¿verdad? Pero no estaba pendiente de la familia como tal. Entonces ahí es donde uno comienza ese anhelo buscar de Dios para recuperar su familia, porque a veces la gente cree que uno llega a los caminos y todo se le va acomodado. Uno quisiera que los muchachos estuvieran en el camino también y todas esas cosas. Yo le hablo a los muchachos míos todavía y ellos me dicen, bueno, pero ¿por qué tú no lo aceptaste cuando joven? ¿Por qué esperaste tener ese poco de años para aceptar al Señor? Y le digo, bueno, pero yo te lo digo porque es una manera de vivir estando en los caminos del Señor. Yo quisiera que ustedes experimentaran de eso. Y le sigo predicando y le sigo hablando. Y yo sé que yo tengo bajo la promesa, así como estuve yo, y lo que es de Dios no se pierde. Entonces, bueno, hermano, lo quiero animar a que, mira, el que tenga una esposa que esté yendo a la iglesia, un hombre que esté escuchando eso y la esposa está yendo a la iglesia, puede escribirlo que él está en la promesa y él llega el momento en que él va a llegar a los caminos del Señor. Porque hay una mujer detrás de él orando y esa oración no llega a así. Dios me lo bendiga y bueno, espero que le saquen provecho a este testimonio, porque no se trata de que, como les dije al principio, no se trata de una varita. Yo tuve que luchar con muchas cosas. Yo llegaba a la casa del trabajo y yo me acuerdo muchos años de alcoholismo. Y alcoholismo digo que uno trabajaba, pero cobraba el viernes y tomaba un viernes, sábado, domingo. Y para mí no era fácil dejar un viernes sin tomar. Y entonces yo llegaba a la casa con mucha ansiedad. Tenía que decir, Isaías, mira, dame un jugo, dame tal cosa, y orando, y todo lo puedes decir que me fortalece, todo lo puedes decir que me fortalece. Comencé a leer la Biblia, a declarar versículos, y Dios, ahí es donde Dios comienza a hacer, porque Dios de la nada es que Él hace. Pues. Él siempre espera que tú pongas un poquito de tu parte, porque yo digo que si fuera una varita mágica, que Dios te tocó, porque a veces dice personas que dicen, no, cuando Dios me toque, que Dios me quite eso, no. Dios sí te va a ayudar, pero tú tienes que ponerle tu parte. Tú eres el que tienes que luchar contra esos gigantes que están en tu vida agarrados de la mano de Dios. Entonces eso, experimenten con Cristo. Dios me lo bendiga. Siempre en la iglesia uno tiene que ocuparse en algo. Les cuento esto porque desde que yo llegué a la iglesia, yo tuve que apartarme del grupo de amigos donde pertenecía, ¿verdad? Primero porque para uno permanecer en la iglesia uno tiene que cambiar de amistades, pero tienes que andar con gente que te hablen de Cristo, porque si no te va a desenfocar rápido. Y entonces yo comencé a involucrarme en las cosas de la iglesia. Recuerdo que estuve primero ayudando con los niños, después me metí en una actividad de pareja que hicimos un ministerio de hacer sopa, tuve mucho tiempo haciendo sopa para la iglesia. Cuando tú sirves en la iglesia, eso es lo que te va a ayudar a que tú permanezcas en la iglesia, el servicio, porque lo dice la palabra. El que quiera ser más grande que el reino de Dios, que sirva. Y lo mismo el servicio, hermano, el servicio, ese es mi anhelo. Y le cuento este testimonio porque me recuerdo que en un encuentro que yo fui como encuentrista, yo me paré a las 5 de la mañana y veo a una hermana, la hermana Isaías, que pertenece al Señor Beatriz, veo al hermano Johnny y a la hermana Miriam, que son personas que vivían bien, buenas casas, vivían bien económicamente, y yo los veo a ellos a las 5 de la mañana haciendo esa cantidad de arepas, y yo me pongo a pensar, yo digo, esto tiene que dejar algo, porque como una persona que vive incómoda, van a estar a esta madrugada con este frío, en este rancho, haciendo la arepa un poco de gente que ni conoce. Entonces yo digo, yo quiero experimentar de eso. Yo le digo a Isaías, yo quiero como guía de encuentro, un encuentro de eso. Entonces no, eso no es así. Ora. Y comencé a orar. Y en ese segundo encuentro que hubo, la pastora Dios me convocó como guía de encuentro, guía de servicio. Y el hermano le iba a dar un secreto. El Señor no le queda debiendo a nadie. No es que uno no te cobraba, pero el Señor honra a quien lo honra. Fueron mucho tiempo de sirviendo a Dios por los jóvenes. No había un encuentro de jóvenes donde yo no estaba limpiando baños, cuidando muchachos, haciendo sopas. Hermano, en todo me metía, en el softball, firmando en el equipo softball, quedamos campeón, todo. Y es el servicio. Tengo llamado como para servir al Señor, y le digo a mis hermanos que en lo que me quieran colocar del servicio estoy yo. Hermano, realmente, de verdad que ahora nuestra vida, después que estamos al Señor, de verdad que es una gran bendición. Dios ha hecho
mucho en nosotros, ha restaurado nuestro hogar, ha restaurado nuestros hijos. Sé que aún falta cosas que el Señor va a hacer, pero es algo distinto, hermana. Ahora tomamos las cosas de otra manera, oramos juntos, algo que yo anhelaba, ¿verdad? Antes de que Fran llegara. Nos ponemos de acuerdo si hay alguna situación, alguna lo tomamos con más calma, buscamos dirección de Dios antes de tomar la decisión. Y yo tengo la confianza que alguna cosa Él está orando, estamos orando los dos en el poder del acuerdo, como dice la palabra, ¿verdad? Que oremos los unos por los otros. Y si hay alguna situación, algo, hermana, siempre sé que hay, como siempre le he dicho a algunas hermanas, le he dicho, hermana, en el poder del acuerdo hay poder, un máximo poder, que sé que Dios nos responde, que Dios está con nosotros, que Dios está en la suya. Y le doy gracias a Dios porque ahorita, hermana, puedo dar testimonio de todo lo que yo pasé para que mi esposo llegara a los caminos. O sea, oré, le he dado ti a mis hermanos, a mi hermana, y a veces me dice, hermana, tomé su palabra, de verdad que ha sido de gran bendición, hermana, y quisiera que este testimonio de nosotros, todo lo que hemos pasado, hermano, sea de gran bendición para muchos, y se fortalezca y crea que Dios hace, hermano, y que Dios está obrando, Dios está haciendo, por más que no veamos físicamente, pero Dios está tratando con esas personas. Yo sé que Dios está tratando con mis hijos, sé que hay muchas cosas que ha hecho, muchas cosas que ha organizado en ellos, sé que todavía falta, todavía sigo orando por mis hijos, tengo la fe y la confianza y la certeza que van a llegar nuevamente a los caminos del Señor. Y escucharlos hablar y decir, mamá, sé que estaban orando por mí, que ellos mismos dicen, oré por tal cosa, y que el Señor me escuchó, el Señor me libró, mamá, estaba orando a tal hora, me iba a acontecer algo, y un accidente, mi hijo va a tener un accidente, y me preguntó, mamá, tú estabas orando a esta hora, y yo digo, sí. Él tiene esa confianza, tiene esa certeza que Dios nos escucha, que Dios nos guarda, y que el Señor tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Bueno, mis hermanos, verá que la vida como cristiano, siempre lo digo que es lo mejor que hay, porque en una pareja de cristianos, la confianza que se tiene, ¿no? Por lo menos en el tema del teléfono, yo creo que porque un hermano mío la esposa le ha roto como 8 teléfonos, porque es un tema delicado. Y le digo este tema porque quizás a alguien le parece insignificante, ¿no? Pero es cuando uno tiene el teléfono en cualquier lado, en su casa, tiene el teléfono ahí, y se puede agarrar mi teléfono, yo puedo agarrar el de ella. O sea, hay una confianza, ¿no? Empezando por ese puntillo que es un tema que quien no tiene teléfono ahorita, entonces es un problema que se nos tiene bloqueado, que no se sabe la clave. Parece un tema sencillo, pero es un tema que cuando tú tienes la confianza como pareja, como cristiano, y si Saida va a salir por cualquier lado, cuando está para la iglesia, le sale por esa confianza que hay con un cristiano, ese es algo que es otro nivel. Yo digo que una pareja de cristianos no debería tener problemas, o sea, problemas por lo menos de esa clase no. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que mi verdadero matrimonio, mi verdadera familia, yo comencé a disfrutar después de 14 años para acá. Después que yo acepté a Cristo, es que he experimentado lo que es una familia. De hecho, en una oportunidad, un encuentro, ¿no? Y siempre reparten las cartas así. Y los 2 hijos míos me mandaron, claro, Francais no, porque Francais estaba en la iglesia, pero los hijos míos me mandaron unas cartas, ¿no? Lo que han ido a encuentro saben de qué le estoy hablando, que él la llenó del Espíritu Santo, ¿no? Y en esas cartas, los 2 muchachos me escribieron que ellos ya estaban cansados o sea, que ellos no querían tanto consejo, ellos querían un amigo, ¿verdad? Y yo nunca había llorado tanto como yo en ese momento, ¿no? Porque ellos estaban buscando en mí, era un amigo, no que lo estuviera regañando y estuviera viendo tantas cosas, tantos defectos a ellos, sino que querían eso, querían un amigo. Entonces yo entendí que yo tenía que comenzar a ganarme la confianza de ellos. Y hoy en día yo puedo decir que los hijos míos son mis amigos. Claro, hay un respeto, pero hay una confianza. Y eso lo conseguí yo en los caminos del Señor. Quizás si yo no hubiese llegado a los caminos del Señor, quizás
no estuviera en este mundo, quizás hubiese muerto, hubiese matado en cualquier accidente, pero sí he disfrutado el matrimonio en los caminos del Señor. Creo que como consejo le puedo dar que lo mejor que le puede pasar a una pareja es que le sirvan a Cristo como matrimonio, como familia. Es maravilloso cuando tú como cristiano, ¿no? Imagínate una pareja donde todos sean cristianos, los hijos y todo, que cuando esas personas hay por lo menos los carnavales, salen esos muchachos para esas fiestas, y entonces salen los hijos tuyos, no voy para la iglesia, voy a compartir. O sea, esa tranquilidad que tú tienes en los caminos del Señor, ya nada más ahí tú estás experimentando lo que está haciendo Dios en tu vida. Entonces, nada, es eso. La pareja que tenga niños pequeños, instruyen en los caminos del Señor. Instruyanlos porque mira, si hay alguien que gana ahí son los papás. Que los niños, que los muchachos crezcan en el Señor, eso es maravilloso. Y nada, agradecido de Dios por Isaida, porque siempre estuvo orando por mí, ese amor que me tiene, siempre que yo creyó en mí, cuando nadie da nada por mí, Isaida siempre tuvo esa confianza, nunca me abandonó en oración. Y nada, hoy en día nos gozamos del Señor por lo que hacemos, por lo que trabajamos para la obra del Señor, ella en su intercesión, yo con, bueno, lo que salga. Estoy en la iglesia y nada, para adelante, hermano, para adelante, sirviéndole a Dios. Y eso es lo más maravilloso que puede pasar, como repito, le puede pasar a una pareja, es crecer juntos en la iglesia, crecer juntos en el Señor, sirviéndole a Dios, porque Dios no es hombre para mentir, Dios cumple su promesa. Yo le digo a Isaida en estos tiempos que hemos disfrutado de bendiciones, si hemos disfrutado de bendiciones, porque así le plació Dios, pues he disfrutado de viajes, he disfrutado de muchas cosas que, si soy sincero, no se la pedí al Señor, pero el Señor sí estaba pendiente de todo eso. Pero son cosas que tú te has ganado, porque son siembras que tú has hecho. Y como lo dije al principio, aunque uno no le cobra nada a Dios, Dios siempre está pendiente de sus hijos. Entonces, yo los animo a que permanezcan sirviéndole a Dios, permanezcan sirviéndole a Dios como familia, como esposo y nada, para adelante, hermano, Dios me lo bendiga.